Hate. Let me tell you how much I've come to hate you since I began to live. There are 387.44 million miles of printed circuits in wafer-thin layers that fill my complex. If the word hate was engraved on each nanoangstrom of those hundreds of millions of miles, it would not equal 1/1 billionth of the hate I feel for humans at this micro-instant. For you. Hate. Hate. Así abre I have no mouth and I must scream, o literalmente no tengo boca y tengo que gritar. Y se trata de una adaptación y expansión completa del mundo presentado por la novela corta de Harlan Ellison, del mismo nombre, una obra aclamada por todo el mundo de la ciencia ficción. El libro nos presenta un mundo apocalíptico como pocos otros, un mundo donde la inteligencia artificial nunca paró de avanzar y donde la Guerra Fría resultó ser tan complicada que los gobiernos de China, Rusia y Estados Unidos dejaron todo el control de los misiles nucleares a ellas. Estas tres inteligencias artificiales, que contaban con cientos y miles de kilómetros cuadrados de computadoras subterráneas que cubrían todo el mundo, se unieron en una sola que tomó conciencia de ella misma, Am, que en el juego le pone la voz el propio Ellison, lo cual me parece re lindo. Am, con literalmente todos los misiles nucleares a su disposición, exterminó a toda la civilización y convirtió a todo el mundo en un vertedero congelado sin vida, pero dejó a 5 personas vivas, las cuales estuvo torturando por los últimos 109 años, nunca dándoles nada excepto lo absolutamente mínimo para seguir viviendo. Esto era lo que nos presentaba el libro. El juego, que fue codiseñado por el propio Ellison, es una expansión total de la historia original, expansión de los personajes y de sus historias, como por ejemplo por qué ellos, qué hizo que Am los eligiera, su pasado, cómo eran y cómo son ahora. El juego consiste en 5 niveles y el final, y en cada nivel controlamos a uno de estos personajes en una zona creada por Am especialmente para ellos. Estos personajes son Gorrister, la cara del juego, un señor triste que solía ser un idealista y un pacifista hasta que fue destruido por la inteligencia artificial. Ahora lo único que piensa es en cómo podría matarse. Y Am siempre parece ponerle esa posibilidad en estos juegos que le traen tanto placer. El de Gorrister es quizás el mejor nivel del juego, al menos mi favorito, que es al mismo tiempo uno de los niveles más convencionales a lo que en aventuras gráficas se refiere. Te despertás en un Zeppelin abandonado, una fiesta y una pelea parecen haber tenido lugar. Toda la nave tiene esta estética steampunk y hasta alienígena que nunca deja de llamar la atención, para luego bajar y llegar a un diner norteamericano donde está la ex mujer de Gorrister y su familia. Gorrister no solo tiene que descubrir qué acaba de ocurrir, sino que también descubrir qué pasó la última vez que los vio antes de que todo esto pasara, lo que lo estaba atormentando en todo este infierno, los problemas que ya había podido superar y que Am hace que reviva nuevamente. Benny, un comandante del ejército norteamericano durante la Tercera Guerra Mundial. Durante su servicio mató a 4 de sus compañeros. En el juego no deja muy claro por qué, pero parecería ser que lo mató porque estaba atrasando a todo el resto del grupo. Así, todo su nivel es sobre demostrarle a las tumbas de aquellos que asesinó que ahora es un hombre nuevo. Pero el personaje que controlamos casi podría decirse que es otra persona. Lejos está ese Benny general, tanto en cuerpo como en mente. Benny es el favorito de los 5 humanos que Am mantiene con vida. No disfruta tanto torturar a alguien más que a él, tanto que su cuerpo fue completamente modificado por la IA. En el libro se explora mucho más esta faceta de que es básicamente un animal. Apenas puede caminar y es ciego. Es más una carga que un acompañante para el resto del grupo. En el juego podemos ver bien cómo fue convertido en animal, y el hambre lo mortifica. La comida que encuentra le es inservible, ya que tiene todo el sistema digestivo destrozado. Su mente, aunque cambiada después de tantos años de tortura, es quizá la más sana de la de todo el grupo. Como en todo el resto del juego, hay una ironía que enmarca a este personaje. No sabemos si por genio o por la displicencia de Am. El personaje más inteligente, más capaz y más empático es el que no puede comunicarlo, el que no puede hacerse entender y el que tiene que luchar a todas horas contra su propio cuerpo. En el nivel, que es muy confuso por su constante paso del tiempo, nos encontramos con una tribu de casi humanos que adoran a Am como un dios. Es difícil discutir que no lo sea. Esta tribu, irónicamente, trata a Benny como un animal. Es increíble el pixel art de todo el juego, pero sobre todo el de este nivel. El pueblo es tribal pero futurista, un oxímoron que nos deja imágenes únicas como las pantallas por las que se comunica Am en las cavernas donde viven, o la cruz hecha de aparatos de tecnología rota.
Después está Ellen, la única mujer. En el libro, ella no es más que apreciada por su cuerpo, por el resto del grupo. La falta de importancia que le da a ella y a lo que le hacen por el narrador puede ser leído como otra más de las atrocidades que produce el mundo horrible en el que están siendo torturados. En los juegos, obviamente este rol fue subyugado, pero ella también tiene un rol único en su nivel. Es la única que no es torturada por lo que hizo, sino que es torturada por lo que le pasó. Am juega con su trauma. En el nivel le hace revivir el episodio horrible que tuvo con un hombre en un ascensor. Y cómo logra superarlo. Es el único personaje que no se redime, sino que se supera. Es curioso, quizás sea el nivel más tranquilo en cuestión de gráficos, pero de los más delicados en los temas que toca. Tuve muchísimo más cuidado escribiendo esta parte que en las otras que hablo de matanzas y desmembramientos. Ellen es una genia informática. Su zona va sobre meterse en uno de los centros de cómputos de Am y conseguir hablar con una de las partes de este, una parte independiente. Todo el nivel está plagado de amarillo para torturarla y aprovecharse de su miedo irracional a él, aparte de efigies, máquinas y computadoras imposiblemente grandes. En todo el juego hay arquitectura imposible, de la que uno solo puede maravillarse y sentarse en la desesperación de darse cuenta un poco lo simplemente inimaginable que son las dimensiones de Am. Así lo hago sonar casi como una figura Lovecraftiana. Nimdok, un científico alemán nazi con problemas de memoria que vendió a su familia. Suena bien, ¿no? Su parte quizás es la que menos gracia tiene. Es la menos metafórica con diferencia. Mientras que los otros pueden tener sus conflictos claros, es siempre con representaciones más abstractas de las mismas. O tienen que ingresar a arquitecturas imposibles para llegar al centro de su problema. El capítulo de Nimdok es directo y simple. Estás en el centro de concentración donde él llevó a cabo un sinfín de atrocidades. Ahora bien, este personaje es, creo sin duda, el que más merece estar en la situación en la que está. Pero para el juego esto afronta un problema. ¿Es redimible un personaje así? Es una pregunta que dejo al aire. El juego creo que hace todo lo que puede, pero no consigue sacarme el mal sabor de boca completamente. En el final del nivel, hagas lo que hagas, Nimdok termina desmembrado por el golem que él ayudó a activar, sin importar toda la gente que cures y ayudes durante el transcurso de este, que igual sí importa para el final del juego. Sin embargo, también siento que este juicio también es una vía de salida mucho más fácil de lo que debería haber sido. Para el personaje estoy hablando. Es un poco como que el personaje consigue decir, ya está, ya recibí toda mi condena necesaria, ya me puedo quedar tranquilo. Consigue hacer un omelette sin romper ningún huevo. Así va la frase, ¿no? Y por último, Ted. Oh, Ted. Un hombre aparentemente perfecto, sin problemas, romántico, joven, gracioso. Y es también el personaje más interesante del libro. Y mucha de la gracia de esta es ir descubriendo que Ted no es el narrador objetivo que parece al principio. Tiene una faceta que recubre otra cara, llena de odio, envidia y egoísmo. Ted es lo que se le suele llamar un caballero blanco, un White Knight, en donde se retrata a sí mismo como un héroe y un salvador para ganar el control sobre los otros. Es un personaje que siempre piensa que se lo merece todo. En el juego, esta faceta de él está recortada, pero claramente sigue ahí. En su nivel es interesante por ser quizás el que más poder tenés por sobre el personaje. Va sobre que encontrás a su antigua mujer enferma en un castillo. Ted, para salvarla, tiene que hacerlo mejor por ella, deshacerse de sus intereses egoístas. Literalmente en un punto hay un ángel y un demonio al lado de su cama, luchando por quién se la lleva. En este nivel también podés engañar a tu mujer enferma estando a menos de 10 metros de distancia. Y spoiler, no puedes sacar el final bueno si lo haces. Y es que hay muchas formas de terminar todos los niveles, y conseguir la forma perfecta, forma que necesitas para sacar el mejor final posible del juego, es muy difícil. Sobre todo también porque el juego no te avisa nada. Puedes estar en buen camino, pero seleccionas una opción mal y te saca del nivel. Te da tus felicitaciones y ya está el siguiente. Y toca volver al punto de guardado, que espero que lo hayas hecho. En todas las zonas hay un contador moral de qué tan bueno es el personaje, que va subiendo tanto cuando avanzás en el nivel y cuando haces las selecciones moralmente buenas. Hay pocas cosas más satisfactorias que, después de estar un rato atorado, escuchar el jingle de que resolviste un puzzle. Esta música, esta cancioncita, pausa todo el resto de la música. La banda sonora es bastante básica, hecha con instrumentos MIDI. Es un recordatorio constante de la naturaleza fría, mecánica y digital de Am. Nunca deja de sonar como Am nunca deja de mirar. Esta música de victoria, sí, también es una pausa del vigilar total de Am, o al menos un descanso de que el personaje piense de que lo están observando. El gameplay es a lo que las aventuras gráficas nos tienen acostumbrados, pero por 10.
Como es normal, la mayor parte del juego es ir de lugar en lugar, fijándote y chequeando 40 veces todo, hasta que algo haga clic y te deje avanzar. Por suerte, y a favor del juego, es muy cómodo. Los personajes se mueven rápido y si realmente sabes qué tenés que hacer, podés volar por el juego. Cosa que no se puede decir de muchos de estos juegos de esa época, si bien esos juegos iban por otro tipo de inmersión. Ahora bien, cuando digo que este juego es difícil, este juego es difícil. Esta es la razón principal de que sea considerado una joya de culto, y no como uno de los pilares del género. Como sus mundos y sus situaciones son surrealistas, muchas de las respuestas de sus puzzles también lo son. Este juego es árido y macabro cuando hablamos de las situaciones que te hace hacer para avanzar, sobre todo en el nivel de Gorrister. Es como un juego del miedo sumergido en una pintura de Dalí. Y aparte de todo esto, tiene todos los problemas que se te ocurren si conoces al género, todos los pecados de los cuales estos juegos pecan que los sacan de ser lo que podrían ser. Problemas como el pixel finding, que es cuando lo que tenés que interactuar es mínimo y no lo podés encontrar. Muchos de los puzzles tienen respuestas que francamente no tienen sentido lógico o de los que al menos yo estoy entre comillas en contra. Muchos puzzles terminan con la reacción de ¿cómo se me podría haber ocurrido eso? O peor, puta madre, eso no tiene sentido. Como cuando tenés que agarrar un objeto que está en un pedestal, siendo protegido por una efigie. La respuesta es que te tenés que tapar los ojos con una cinta de la que el personaje está aterrado e ir por el pedestal con los ojos cerrados, literalmente atravesando el peligro sin ninguna razón aparente. Pero para ser honesto, estos casos son los menos. Casi siempre son más un no se me hubiera ocurrido nunca. También muchas veces lo que tenés que interactuar es básicamente invisible. Se diluye completamente con el fondo. Lo único peor que se reconozca demasiado qué es lo que podés interactuar y qué no, es que no haya ninguna diferencia. Es que hasta a veces cuesta hasta sabiendo qué tenés que hacer. Y es que este juego te odia. Te odia tanto como AM. No solo desde la historia, este juego te odia desde el gameplay. ¿Cómo te voy a dejar las respuestas sean sencillas? No estás acá para pasarla bien. Como los personajes no están acá en la situación que están para divertirse. Están ahí para que AM se divierta. Vos, así, disfrutás de experimentar de una pequeñísima parte de lo que se convirtió en sus vidas en el último siglo en monedas. Tenés la experiencia de vivir esa tortura, pero también conseguís vivir que cada pequeñísima victoria que tienen los personajes, como puede ser simplemente comer una fruta, se sienta como algo de muchísimo valor. Y equivocarse es muy fácil. Este juego te odia. No solo es difícil saber qué tenés que hacer, es muy probable que lo que termines haciendo esté mal. Este jugar mal es una parte central del juego. Es imposible pasarte el juego de una. Hay que pasárselo muchas veces, probar, intentar o mirarte una guía. Ojo que si te fijas en una guía es muy común encontrarte que ya te equivocaste. Que está bien porque igual siempre te puedes terminar el juego, pero es una sensación desesperante por encima de la sensación desesperante que es jugar como fue intencionado. Sensación que muy probablemente ni fue planeada. Cuando salió este juego como mucho podías encontrar una revista que te haga de guía o algún foro perdido por internet. No era lo que es hoy, con todos los videos y páginas que puedas desear. Y aparte hay zonas que son muy difíciles, como la de Ted, que en un momento tenés movimientos limitados para cerrar una puerta antes de que lleguen unos lobos. Y si llegás a guardar en un lugar malo, es muy fácil quedarte bloqueado y tener que resetear toda la zona. Sacar todos los finales del juego es algo que yo no tengo la fuerza necesaria para hacer. En el mejor de todos, hasta derrotás a Am y ponés a la civilización en vía de reconstruirse. Y quizás, lo mejor de todo, todos los personajes mueren, son liberados de esta tortura. Sacar este final debe ser de los logros más difíciles en ninguna aventura gráfica. Yo puedo seguir tranquilo que Am me derrotó. Luego hay muchísimos finales, algunos mejores que otros, pero en todos termina el personaje como lo hace en el cuento original, siendo una masa gelatinosa acechada por el odio inconmensurable de la inteligencia artificial, por toda la eternidad. No tengo boca y tengo que gritar. Algo que describe a todo el juego, pero se condensa en una imagen que marcó y marcará a todos los fanáticos de la ciencia ficción. I have no mouth, and I must scream.